¿Alguna vez habías visto a una hostia palpitar como un corazón vivo? ¿O te habías preguntado lo que sucede detrás de los milagros eucarísticos? En este video conocerás 10 reliquias cristianas con historias impactantes. Aquí te mostraremos fenómenos y artículos con orígenes que se remontan a comienzos del cristianismo. Milagros eucarísticos. Más de 10 milagros eucarísticos han sucedido en el mundo, pero pocos han sido captados como este ocurrido en una adoración luego de una procesión en un centro de abortos. En California, el pasado 9 de junio de 2022, parece ser un corazón vivo como si fuera la ecografía a un bebé. Algo similar sucedió en el mismo año en Jalisco, México, donde una hostia parecía latir como un corazón durante una exposición del sacramento en la Eucaristía. El fenómeno llamado transubstanciación quizás te cause un poco de impacto. Una hostia, que es un pedazo de pan, se convierte realmente en un pedazo de carne. Varios de estos milagros han ocurrido en diferentes lugares del mundo. Pero, ¿cómo ha sucedido? ¿Y qué dice la ciencia al respecto? Lo primero sucede durante la misa celebrada por los cristianos, donde se utilizan las hostias y el vino para representar el pan y el vino utilizados por Jesús en la última cena. En esa cena celebrada con sus discípulos, según la Biblia, él dice: tomad y comed, porque este es mi cuerpo, y tomad y bebed, porque esta es mi sangre, que será entregada por vosotros. Estas mismas palabras son pronunciadas por el sacerdote para que ocurra la transubstanciación. Es el momento donde los cristianos creen que realmente esto sucede, pero para muchos no es más que un símbolo. Es por eso que los milagros eucarísticos son una reliquia que ha tenido un gran impacto, pues es ver cómo algo que se cree por fe se ha materializado en diferentes lugares del mundo. Los 3 milagros eucarísticos a los que se les han realizado más estudios científicos han sido los ocurridos en Tixla, México, el 21 de octubre de 2006, Buenos Aires, Argentina, el 24 de julio de 1994, y en Lanciano, Italia, en el año 700. Sudario de Turín. Debido a que este manto de lino podría ser la captura del milagro más grande de la historia, la resurrección de Jesucristo, es una de las reliquias más importantes no solo para el cristianismo, sino para la humanidad. Diferentes estudios científicos han realizado el manto, y si bien no han habido conclusiones definitivas, se han encontrado hallazgos muy interesantes. Por ejemplo, el tipo de sangre de varias muestras tomadas en el manto coinciden en que sea tipo AB, la cual curiosamente ha sido la misma encontrada en los estudios realizados a las muestras de sangre tomadas a los milagros eucarísticos, y en algunas imágenes de las cuales ha brotado sangre. Al mismo tiempo, no ha sido posible recrear el mismo resultado físico del manto con la tecnología que tenemos actualmente, pues los científicos creen que la imagen se formó por una radiación emitida por el mismo cuerpo envuelto en el manto. Esta reliquia no solo ha sido importante por ser la posible prueba de la prometida resurrección de Jesucristo, sino también porque ha permitido revelar a la humanidad cómo habría sido su rostro. Acá te mostramos una animación generada por inteligencia artificial. Número 8. Santo Grial. La copa que se cree fue utilizada por Jesús durante la última cena, y que luego fue usada por José de Arimatea para recoger su sangre cuando fue crucificado. Es una reliquia cristiana cuya leyenda se extiende por más de 2000 años. Dada la importancia de la sangre de Cristo, la búsqueda del Grial se convirtió en una épica aventura que involucró a reyes y caballeros durante las cruzadas a Tierra Santa, pero que nunca fue encontrado, o al menos no es mostrado a los fieles, por quienes los resguardan desde hace siglos. Unos piensan que se trata de un mito surgido de la era medieval, aunque la verdad es que varios relatos afirman que José de Arimatea lo llevó a Glastonbury, en Inglaterra, mientras que otra historia dice que los caballeros templarios lo extrajeron del monte del templo durante las cruzadas y lo ocultaron. Algunas historias mencionan que fue llevado a la capilla de Roslin, en Escocia, o tal vez es probable que permanezca en el Domo de la Roca, una estructura construida en el mismo sitio donde una vez se alzó el templo de Salomón, y luego fue el lugar en el que fue plantada la cruz de Jesús. 7. Corona de espinas. Según relata la Biblia, durante la pasión de Cristo los romanos quisieron burlarse de él adorándolo como rey de los judíos. Para ello lo coronaron con una corona de espinas. Le colocaron una caña en la mano a modo de cetro real, y luego se postraron ante él burlándose y saludándolo: ¡Salve, rey de los judíos! Por ello, para los cristianos la corona de espinas se convierte en un símbolo de la realeza de Jesús, un rey que entrega su vida por la humanidad. Esa corona tiene el sentido de que los dolores fueron ofrecidos a Dios por los malos pensamientos de la humanidad.
Los relatos de cómo la corona que pusieron a Jesús durante su crucifixión terminó en la Basílica de Notre Dame en París se remontan al siglo IV. En 409 San Paulino mencionó una reliquia que coincide con esta, que era guardada en una basílica de Jerusalén, y luego en 570 fue expuesta en otra iglesia para su veneración, con el fin de mantener este y otros tesoros sagrados de la cristiandad a salvo de los saqueos. Fueron trasladados a la capilla de los emperadores bizantinos, en Constantinopla, donde permaneció del siglo VII al siglo X. En un momento dado el emperador Balduino II presentó grandes dificultades financieras, así que empeñó la corona a un banco veneciano en 1238. Cuando el rey Luis IX de Francia se enteró de la situación, pagó a los venecianos y se hizo con la corona, que llegó a su destino en la Catedral de Notre Dame en 1239. Por un tiempo fue resguardada en la capilla de Saint-Chapelle, pero durante la Revolución Francesa fue movida a la Biblioteca Nacional para evitar que fuera destruida. De regreso a Notre Dame en 1806, permaneció imperturbable por más de 2 siglos, hasta que la noche del 15 de abril de 2019 se desató un incendio que consumió parte de la catedral. Número 6. Columna de la flagelación. 3 de los 4 evangelios del Nuevo Testamento mencionan la flagelación de Cristo. En dichas narraciones, Jesús fue azotado por orden de Poncio Pilato poco antes de ser crucificado. A la par, el Evangelio de San Marcos describió los eventos diciendo que para satisfacer a la multitud, Pilato ordenó la liberación de Barrabás y entregó a Jesús para que muriera en la cruz. Siglos después de su desaparición física, se dice que la columna de la flagelación fue descubierta por Santa Elena durante una visita a Jerusalén en el siglo IV. La reliquia fue transportada a Italia y a principios del siglo XIII. El cardenal Giovanni Colonna la instaló en la Basílica de Santa Práxedes, ubicada en Roma. En la actualidad la columna, también conocida como el Pilar de la Flagelación, es conservada en una pequeña capilla lateral expuesta en un relicario de cristal. Sin embargo, no todos los historiadores están seguros de que sea la columna real usada para azotar a Jesús. Indiferente de su estatus de autenticidad, esto no le resta valor a su veneración, por lo que sirve de reminiscencia de la verdadera espiritualidad de los cristianos medievales y de los peregrinos que viajaron a Tierra Santa en búsqueda de las reliquias de Jesús. Número 5. Relicario con el cráneo de Santa María Magdalena. Los 4 evangelios canónicos de la Biblia dicen que María Magdalena acompañó a Jesús como una de sus seguidoras y fue testigo de su crucifixión y resurrección. A través del tiempo, numerosas reliquias le son atribuidas, incluyendo este relicario conservado en la Basílica de Saint-Maximin-la-Saint-Baume, en Francia, que consiste en el cráneo que perteneció a la santa, considerada una reliquia de gran valor para la cristiandad. Los análisis científicos sugieren que perteneció a una mujer que vivió en el siglo I. Tenía cabello castaño, murió en torno a los 50 años y no era originaria del sur de Francia, donde se ubica la basílica. Aunque no existe forma de comprobar que se trata de su cráneo, los creyentes lo honran cada 22 de julio cuando esta y otras reliquias procedentes de diversas iglesias europeas desfilan por la ciudad. Si te preguntas cómo su cráneo resultó en Francia, la historia cuenta que María Magdalena, Lázaro y Marta huyeron de Israel para evitar la persecución por parte de los romanos. Milagrosamente cruzaron el mar Mediterráneo en un pequeño barco sin velas ni remos y desembarcaron en un pueblo hoy llamado Saint-Maurice-de-la-Mer. Número 4. Huellas de Jesús. En el año 63 después de Cristo, San Pedro huía de sus perseguidores a las afueras de Roma cuando Jesús apareció frente a él. Se dice que el santo preguntó: «Señor, ¿a dónde vas?». A lo que Cristo respondió: «Voy a Roma para ser crucificado de nuevo». Se dice que Pedro se armó de valor para volver a Roma, continuó su ministerio y aceptó su crucifixión cabeza abajo, ya que no se sentía digno de morir como su maestro Jesucristo. La tradición sostiene que en el lugar de aparición de Jesús se erigió la iglesia de Domine Quo Vadis, y en su interior contiene un bloque de mármol con la impresión de los pies de Cristo. La capilla, también conocida como Iglesia de Santa María en Palmis, tenía una inscripción sobre su fachada que decía las palabras: «Detén tu caminar, viajero, y entra en este templo sagrado en el que encontrarás la huella de los pies de nuestro Señor Jesucristo cuando se encontró con San Pedro escapando de la prisión». Hacia 1845 el Papa San Gregorio XVI
ordenó que la inscripción fuera retirada y un tiempo después la losa de mármol con las huellas de Jesús fue trasladada a la cercana Basílica de San Sebastián Extramuros. Por tanto, en la iglesia de Domine Quo Vadis permanece una réplica que de todos modos recibe miles de peregrinos al año. Número 3. Lanza del destino. El Evangelio de Juan dice que cuando varios romanos llegaron a Jesús crucificado y vieron que estaba muerto, uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Una versión de la historia griega que el soldado romano Longino era ciego, pero cuando la sangre y el agua de Cristo rociaron sus ojos le devolvió la vista al instante. Asombrado por este milagro, se convirtió al cristianismo y fue crucificado por sus creencias en el año 45 después de Cristo. El arma, que pasó a ser conocida como la lanza del destino, estaba imbuida de gran poder y a lo largo de los siglos perteneció a algunos de los duques, reyes y emperadores más poderosos. De conformidad con la leyenda, José de Arimatea llevó la lanza a Inglaterra y en los años siguientes cambió de dueño mientras estos trataron de conquistar todo el mundo conocido. En los siglos VIII y IX, Carlomagno asumió el trono de primer emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y blandió personalmente la lanza en 47 exitosas campañas militares. El famoso rey guerrero Federico Barbarroja fue otro de los dueños de la lanza, tras conquistar media Italia y emprender la Tercera Cruzada. Mientras viajaba a Tierra Santa la dejó caer en un arroyo en Turquía y se ahogó en el agua minutos después. 2. Basílica de la Santa Sangre de Brujas. La capilla del siglo XII, ubicada en la ciudad medieval de Brujas, alberga una ampolla que contiene un paño manchado con la sangre de Cristo. La historia cuenta que tras su crucifixión, José de Arimatea limpió la sangre del cuerpo de Jesús y conservó el paño durante varios años. En los tiempos de la Segunda Cruzada, el rey de Jerusalén, Balduino III, lo entregó a su cuñado, el conde Teodorico de Alsacia, quien lo llevó a Brujas, donde reposa en la capilla superior de la basílica. El frasco en sí es una maravilla adornado con oro. Número 1. Arca de la Alianza. De acuerdo al Antiguo Testamento, este cofre construido por los israelitas contenía las tablas con los 10 mandamientos, grabados por Dios para Moisés en el monte Sinaí. Después de huir de Egipto, los israelitas crearon el Arca de la Alianza con poderes incalculables, para que les ayudara a ganar las batallas contra los babilonios, cuando estos intentaron conquistar Israel. El tesoro fue desplazado con frecuencia a causa de las constantes guerras, hasta que lo llevaron al Templo de Salomón en Jerusalén.